Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir con nosotros esta hora de radio que tiene mucho archivo, pero esencialmente trata de armar en cada lunes, una página del futuro. Y hoy, vamos a hablar de un hombre o de muchos hombres al mismo tiempo. Fernando, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Sí, desde José de San Martín, básicamente por estar en agosto, pero José de San Martín, como se dice esa frase, todos los días es el Día de la Madre. Creo que todos los días es el Día de San Martín. Uno dice, es un programa de radio y tenemos un archivo genial de perlas de audios de la radio pública. No tenemos audio de San Martín, pero eso me retrotrae al Museo Histórico Nacional, un remozado Museo Histórico Nacional hermoso que tenemos hoy en la zona de San Telmo, donde hay un San Martín que habla. Claro. Que es muy llamativo para los chicos, ¿no? Y que en algún momento a uno que bastante grande vio todo, lo hace pensar que está hablando con San Martín. Sí, sobre todo porque lo que utiliza De Biase, que es quien hace hablar ese daguerrotipo, que es la única imagen que tenemos fidedigna de San Martín por encima del San Martín que posó para distintos artistas plásticos. Lo importante es que es la palabra documentada, son las cartas de San Martín, son los bandos de San Martín, y entonces él habla a través de su palabra, ¿no? De Biase en este sentido ha multiplicado esa muy buena costumbre de hacer hablar a los que por ahí no tenemos tan presente, y generó generó otra instancia similar con Jaureche, ¿no? Sí. Él es el inventor del Jaureche que habla y que te contesta. Igual ahí hay un talento actoral infinito, porque me ha tocado escuchar preguntas de chicos muy espinosas, muy difíciles de contestar. Y hay una rapidez para contestar de ese San Martín ya, con el pelo cano, con bigotes canos, con una sentada ya de un tipo que hizo todo en su vida. Pero me parece muy recomendable para ver un San Martín que habla. Nosotros vamos a trabajar en este programa con quienes hablan de San Martín, voces notables en la historia, notables positivamente y notables negativamente también, pero vamos a ver qué apropiación de San Martín hubo. Por lo menos en esta síntesis vamos a orejear un poco quién habla de qué sobre San Martín. San Martín era un fruto de América que llegó a su tiempo, conoció la vida en una misión, y su vida no fue menos que eso, una misión. Pero más allá del genio militar y de su altruismo cívico, nos inclinamos reverentes ante su calidad humana. Yo creo que el desafío más grande es poder encarnar a un héroe, pero que al mismo tiempo era un hombre de carne y hueso. Archivo Nacional. Me quedé enganchado con lo que decías recién, ¿no? La apropiación de San Martín. Y creo que por ahí pasa la cosa. Si uno mira hacia atrás y comienza por el San Martín que deja la República Argentina en ese exilio que finalmente terminará con su muerte en Francia, será el tiempo del desencuentro, y en ese desencuentro ya la Argentina es como que tiene nuevos dueños, ¿no? Termina la guerra por la independencia, la terrible guerra por la independencia, donde muchísimos americanos, muchísimos criollos dejan su vida, dejan todo, su familia, sus pertenencias, sobre todo ese ejército de los Andes, que en esa campaña lo deja todo, ¿no? Hay data muy, muy interesante sobre el regreso de esos granaderos después de la batalla de Ayacucho, y quedan 7 que habían participado de la batalla de San Lorenzo y que dan toda la vuelta a América Latina y regresan con el triunfo en la mano. Y cuando llegan a Buenos Aires nadie los reconoce, nadie sabe quiénes son. Van, entregan sus pertenencias en el cuartel de retiro y dicen: volvimos, muchachos, acá estamos. Y nadie sabe ni sus nombres. Bueno, eso no es casual, porque ya la palabra patria, la palabra libertad, la palabra soberanía habían caído en desgracia.
Y San Martín cae en desgracia también, porque hay infinidad de enemigos políticos, empezando por Rivadavia y compañía, que le van a apuntar, le van a decir, no, flaco, no es momento de hablar de patria cuando nosotros estamos buscando nuevos dueños para esta Argentina que se quedó sin los primeros dueños. Por eso es que es muy interesante ver cómo se apropiaron de él los que lo querían y aquellos que no tuvieron otra posibilidad más que amarlo, porque eso garpaba, era políticamente correcto. Sí, básicamente porque después se transformó en un indiscutible por su vida. Pero si uno hace la recorrida o la parábola de la vida de San Martín en términos de la fecha de nacimiento, el año de nacimiento, 1778, y el año de su muerte a mediados del siglo XIX, va a encontrar una cantidad de hechos que refrendan esto que vos decís, los cambios de época. Sí. En el medio partido con una ley de enfiteusis de 1826, donde empieza a regalarse, vamos a rehusar la palabra, ¿no? Si bien es un regalo para los que serían los futuros terratenientes de la Argentina, se empieza a diseñar los nuevos ricos de la Argentina, los ricos criollos, que tendrían que tributar a los ricos antiguos, como decías vos, y en eso el papel de Rivadavia es fundamental, ¿no? La ley de enfiteusis. Y ese es el parteaguas de la vida de San Martín. Él transita, más allá de su educación europea, transita por una revolución francesa, por la conformación de las dos independencias de la Argentina, por las guerras internas, por la Patria Grande, por una organización con una campaña del desierto muy sanguinaria hecha dentro de su país, con él no participando de todo eso, es otro modelo de ejército, y con una nación que se terminaba de consolidar aplastando a sus caudillos, aplastando todas las autonomías provinciales, más allá de una constitución que se venía 3 años después, que iba a hacer que conformaba a todo el país. Por eso me parece que es interesante rescatar a San Martín encima de toda esa parábola de distintos momentos de la Argentina y de Latinoamérica y del mundo, ¿por qué no? Como siempre, en los tiempos difíciles, surgieron en nuestra tierra los hombres flojos y los hombres fuertes. Los hombres flojos mandaron un embajador para que se entrevistase con el embajador Lord Stanford de Su Majestad Británica en Río de Janeiro, para ofrecerle que tomase el gobierno y la protección de esta tierra. Se dijo que la empresa de San Martín era una quimera inalcanzable. Se dijo más, que San Martín era un ambicioso y un ladrón. La historia, que debe ser verdad y debe ser justicia, o si no, no es historia, debe reconocer el extraordinario valor de San Martín frente a la confabulación de los otros. San Martín en Mendoza realizaba el trabajo que solo realizan los grandes de corazón y los grandes de ingenio. Pero los hombres débiles intentaron deponerlo de su gobierno de Cuyo para que no pudiera realizar la expedición. El pueblo de Cuyo, tantas veces glorioso, se levantó y lo impuso a la fuerza al general San Martín en el gobierno de Cuyo. Él allí, con lo fuerte, con los hombres a quien la patria todo les debe, levantó un ejército con esos pobres paisanos que hoy recordamos en el soldado desconocido de la independencia, con ese pueblo que dio todo a la patria, con ese pueblo que escalonó los caminos de América con los signos de la cruz de su sepultura,
Mientras 4 politicastros seguían difamando y calumniando al gran capitán de los Andes. Mientras haya un argentino de corazón bien templado, el mundo está formado por hombres fuertes y por hombres flojos. Nuestra generación es la generación de una causa. Hemos de luchar por ella. Si somos fuertes, iremos a pedir el ayuda de terceros si somos flojos. No tenemos que ir a buscar ejemplos ni imitaciones en ninguna parte, cuando tenemos en nuestra historia la página más pura que la humanidad ha producido hasta nuestros tiempos. No podemos buscar inspiraciones extrañas cuando el general San Martín, allá en los Andes, hace más de 100 años, dejó escrita para todas las generaciones argentinas la gloria y la forma de alcanzarlo. Juan Domingo Perón, homenaje a San Martín en Plaza de Mayo, de 17 de agosto de 1948. Como todos los años, estamos reunidos junto a los monumentos a San Martín que jalonan el territorio patrio y aún más allá de las fronteras. Y aquí también, en esta plaza, en este lugar donde sus granaderos ensayaron sus primeras maniobras y sueños de campañas, queremos oír de nuevo las lecciones del padre de la patria. Más allá de estilos y de épocas, hoy, en el sesquicentenario de su llegada a buen puerto, el presidente de la Nación, los integrantes del gobierno y de los poderes del Estado, los argentinos todos, nos inclinamos para escuchar su mensaje perenne. Admiramos al humanista, al soldado y al brillante estratega, la austeridad de su existencia, el desinterés con que renunció al poder, la coherencia de quien nada amó más que la libertad de su patria. Sus virtudes son hoy como ayer las que todo argentino debe seguir: el gobernante, el trabajador, el empresario, el estudiante o el soldado. Fue un héroe, pero ante todo un hombre que sufrió, amó y luchó con pasión, al que únicamente podremos comprender e imitar si unimos estas dimensiones inseparables con las que se entregó a su misión, nada menos de libertar un continente. Fernando de la Rúa, 150 aniversario de la batalla de San Lorenzo. No lo sabéis. Una revolución en Buenos Aires ha depuesto al virrey Cisneros y hasta nombrado una junta para gobernarse. Los criollos parecen decididos a conseguir su libertad, aunque por ahora se dicen vasallos del rey. Vaya uno a entenderlo. Pero él sí lo entendió. Era el llamado de la tierra. Entonces volvió a tender vuelo cargado de laurel. La espada del teniente coronel José de San Martín sería puesta desde entonces al servicio de la causa americana. ¿Estáis decidido a partir, teniente coronel San Martín? Sí. Tengo en mi poder la autorización para abandonar España. Embarcaré dentro de pocos días. ¿Para Buenos Aires? Primero hacia Inglaterra. España pierde un caballero y un gran militar. Id con Dios, San Martín. Señores,
Llevo 3 meses en esta brumosa capital inglesa y gracias a ustedes he sido puesto al corriente de los sucesos americanos. Estoy convencido que el problema más urgente a resolver es el de la independencia. Por eso vengo a comunicaros que mi decisión de trasladarme a Buenos Aires se hace ahora impostergable. Allá iré con los que quieran acompañarme para ofrecer mis servicios a la causa de mis compatriotas. Radioteatro, ciclo 33 revoluciones de adentro hacia afuera. El destino de San Martín, con libro y dirección de Abel Orlando Figún, 25 de febrero de 1949. ¿Qué se decía de San Martín en esa época? Bueno, se dijo que era un corrupto, un asesino, un ambicioso, que quería ser el Inca. No se entendía muy bien qué estaba haciendo, esta cosa aventurera, personalista, y parecía que había que ocuparse de otros asuntos. Yo creo que un San Martín hoy, bueno, no me atrevo a decir cuál sería su proyecto, pero estaría más preocupado por ver cuál es el destino del país, hacia dónde marcha, qué es lo que hay que hacer con el país y con la región, y que no se dejaría envolver en el anecdotario las político coyunturas muy banal con el cual a veces nos topamos, ¿no? Pero mucho de eso también tiene que ver la superproducción de noticias. ¿Usted cree que San Martín no vería radio, no escucharía radio, no vería televisión? Sí, bueno, pero en la época había también una superproducción de diarios. Él los enfermaba. En un momento él escribe una carta desde Los Barriales, Mendoza, y dice que ha adoptado la costumbre de no leer más diarios y que eso le ha hecho un gran beneficio. Un audio de 2004, Rodolfo Terraño, el autor de Diario Íntimo de San Martín. Se deja
Billy Bond y la pesada del rock and roll y su versión de la Marcha de San Lorenzo. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Vamos a hablar de un hombre, yo decía, o de muchos hombres, ¿no? Y por ahí San Martín es la suma de las partes. Es un militar genial, y de esto después vamos a dar cuenta de 2 o 3 elementos que han sido realmente notables en su carrera. Ha sido un economista brillante, uno de los más grandes defensores de la incipiente industria nacional. Hay una gran anécdota en Mendoza, reuniendo a toda la oligarquía y sirviendo vino mendocino en botellas, en envase de vino francés, y una vez que todo el mundo lo tomó, bueno, vieron qué bueno es el vino francés. Bueno, no, señoras, es mendocino, a defenderlo, a exportarlo. Bueno, tiene un montón de anécdotas que tienen que ver con el economista. El padre, ¿no? Porque las décimas a su hija han generado que muchas veces se hable en la República Argentina de cambiar el Día del Padre y que eso tenga que ver con San Martín. El político, porque el hombre tiene una posición muy fuerte sobre todo lo que tiene que ver con soberanía. El legado del sable a Rosas, en un momento muy particular de la vida política argentina, dividida, partida al medio en dos, y tributando con su vida a aquellos que iban al centro del escenario a discutir el futuro argentino, habla también de un político enorme, enorme. Yo hablaba del militar, y es un tipo que a los 13 años andaba de batalla en batalla, sí, ¿no? Sus bautismos de fuego en las campañas españolas en África son de un pibe que ni siquiera era adolescente. Y la conformación de la estructura de la cabeza militar de San Martín es la que, a la luz de lo que sería el reflejo contemporáneo, ¿no?, sobre el militar, es un comando. San Martín nace como una especie de comando, un soldado todoterreno, granadero, porque los granaderos eran quienes desarmaban las bombas y las minas que colocaban los ejércitos adversarios, era quien preparaba también los explosivos del ejército propio, digamos, un tipo que venía de una formación muy particular. De puro territorio, claro, que después le sirvió también para llevarse puesto los Andes, digamos, ¿no? Sí. Y también hay otro San Martín que hay que mirar, el San Martín puesto en una línea de tiempo y política, como hizo el peronismo, ¿no? San Martín Rosas, claro, Perón, y el San Martín prohibido, porque para quienes transitamos la escuela durante la última dictadura militar, sí, se escondían esos textos con un nivel de efervescencia, algunos dirían de violencia, donde se hablaba del salvaje enemigo, y con faltas de ortografía para lo que es la época moderna, intentando limpiarle las charreteras a San Martín, como hacía la última dictadura militar, y tratando de falsear la historia de una forma inaudita, porque si hay algo que de San Martín no pudieron rescatar es que empuñara las armas contra su propio pueblo. Nunca lo hizo, y no hay un solo rasgo de ese militar que haya empuñado las armas contra su propio pueblo, como es el ejército genocida de los distintos golpes militares del 30 hasta esta parte. Que también es una reivindicación muy moderna, ¿no? Esto de ver las dos caras puestas de San Martín como una síntesis del tironeo que hubo sobre la figura de San Martín. Hablabas vos del tipo que en el terreno se construyó militar, y era un hombre de mucha cicatriz, porque había sido un tipo que había estado en el frente de batalla. La última pelea que él da con mucha crudeza es San Lorenzo, donde el hombre encabeza ese grupo de 150 tipos contra casi 400 realistas, y a través de una operación de pinzas que la piensa un comando, termina en 15 minutos con el avance de los españoles. Pero él está al frente, ¿no? Hay que verlo desde ese lugar. Él conforma el primer ejército profesional, el primer batallón profesional que tiene la República Argentina, y lo hace
de la mano de, bueno, una férrea conducta desde el punto de vista profesional. No quiero, yo creo que él fue más profesional que militar, sí, ¿no? Aunque eso pueda sonar que estamos hablando de por lo eso mismo. Iba al frente. Claro, por eso va al frente. Por eso va al frente. Deja de hacerlo cuando ya su salud no se lo permite. Tengamos en cuenta que él llega acá con 33, 34 años. Ya es un hombre para maduro, grande, sí, pero que ya lleva 20 años de combate. 20 años de combate. El político también es el de la logia Lautaro, ¿no? Cuando claro, las logias en ese momento ocupaban el lugar de los partidos políticos. Estamos hablando de una división que desde el punto de vista político tenía la sociedad, pero que se hacía de fronteras hacia adentro. Eran situaciones que se manejaban de manera secreta, la desobediencia a Buenos Aires. Ahí hay un político impresionante. Pero tratá de ponerte en la cabeza de San Martín y pensar, un hombre de tanto campo, un hombre de tanta batalla, un hombre de comando, ¿en qué momento podía discutir política? Entonces la logia, como esta suerte de alternativa de partido político, era el lugar donde el tipo, una cabeza que se la pasaba pensando, según los escritos, según lo que se cuenta alrededor de la historia de San Martín, tenía para volcar en esa discusión con pares que se dedicaban a la discusión política y al diseño de una nueva nación. Sí, señor. 17 de agosto de 1850. A 154 años todavía resuenan las palabras de José de San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. Para fines de 1816, San Martín prepara desde Mendoza, con escasos medios, un ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición. En 1817 comienza el cruce de los Andes con 4.000 hombres y provisiones para un mes. El 12 de febrero, el ejército de los Andes vence a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos días, el Libertador entra en la ciudad de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como gobernador de Chile, pero este renunció al honor y fue electo para el cargo el general Bernardo O'Higgins. Pese a la victoria, San Martín sentía que no recibía el apoyo suficiente desde Buenos Aires y así se lo hacía entender a los soldados chilenos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Escuchamos un micro del año 2004 sobre San Martín. Pero más allá del genio militar y de su altruismo cívico, nos inclinamos reverentes ante su calidad humana. Tan grande como el general triunfante de Chacabuco y de Maipú, que es el padre amante y severo a la vez, que redacta las normas para la educación de su propia hija. O el abuelo solícito, que como recuerda un historiador chileno, había celebrado con sus nietas un tácito contrato de mutuo amor y de tiernos servicios retribuidos. Primer capitán del Nuevo Mundo, como lo calificó Bartolomé Mitre, San Martín proyecta sobre nosotros su triple ejemplo: humano, cívico y militar. Triple también es la vigencia de su mensaje: nacional, americano y universal, que queremos hoy recordar. Mensaje nacional, porque nos enseñó el camino de la dignidad, el coraje y el desprendimiento en aras de la paz y la unidad de los argentinos. Mensaje americano, porque forjó con inquebrantable voluntad y auténtico desinterés la independencia continental. Mensaje universal, porque el propósito fundamental de su lucha fue el logro de la libertad y la justicia.
pero por sobre todo, mensaje permanente e irrenunciable que nos motiva ahora y siempre a una esperanzada convergencia de ideales y de esfuerzos en procura de una auténtica convivencia en paz. Para construir esa paz, guiados por el ejemplo sanmartiniano, nuestras armas y nuestro pueblo han frustrado, no sin grandes sacrificios, la amenaza del terrorismo y la subversión, abriendo así el camino hacia la unión de los argentinos. En ese camino, precisamente, nos alumbra la talla moral de San Martín, su dignidad de hombre y de soldado. Vamos, pues, hacia la Argentina del mañana con el más noble de los recuerdos y la más alta de las aspiraciones. Deseamos, porque así lo soñó el Libertador, una patria libre y justa, en un continente impulsado por la solidaridad de países hermanos en la tradición y en el futuro. Aspiramos a un orden basado en los valores del espíritu, porque como nos enseñó también San Martín, solo sobre ellos se construyen las obras perdurables. Y lo lograremos si por encima de diferencias circunstanciales prevalece la unidad esencial que nos impone a los argentinos esta hora decisiva de nuestra historia. Jorge Rafael Videla, 200 años del nacimiento de San Martín. La palabra del dictador el 25 de febrero de 1978. Como verán, amigos, Jorge Cafrune no puede quedarse quieto. No es hombre de decir, bueno, voy a estar aquí, me voy a fincar aquí un mes, 2 meses, una temporada, un ciclo, sin realizar nada. Solamente mi trabajo en específico, el trabajo de cantor. ¿Por qué realiza esta marcha Jorge Cafrune? Bueno, Miguel, tú sabes bien que yo soy un enamorado de todo lo que sea el hombre de campo, el caballo. Yo solía responderle al periodismo español, nuestro canto nace de a caballo, nuestro hacer americano nace de a caballo. Aún se le está debiendo el gran monumento a ese gran amigo del hombre que es el caballo. Y tú sabes que yo en el año 67 inicié una gira que luego dejé trunca cuando fue con Hugo de Carril a Estados Unidos, de unir las capitales de provincia de a caballo y poder llegar así como corresponde a cada población, a cada gente, de esa gente callada, humilde que tenemos nosotros en el interior del país. La significación de este homenaje al Libertador nace cuando yo me entero que van a reunirse en Yapeyú. Último reportaje a Jorge Cafrune, hablando de ese raída a caballo para unir Buenos Aires con Yapeyú en ese tan especial 1978. San Martín entendió que su patria es la forma que toma la nación cuando se la decide convertir en causa. Por avanzar en la consolidación de nuestra América libre de España y de todo otro dominador extranjero, San Martín se enfrentó con el Partido del Orden, el nombre de la fracción que defendía el privilegio de los pocos contra las demandas del paisanaje todavía gaucho. En esa contienda se enfrentaba al paradigmático líder de aquel partido, Bernardino Rivadavia. San Martín entendió a los patriotas de Mayo en sus motivaciones. Se vinculó activa, cálida y positivamente con Manuel Belgrano, el abogado y periodista que, por su sentido del deber, se jugó como general, porque eso era lo que había que hacer en ese momento. También ordenó y apoyó las luchas de Martín Miguel de Güemes en Salta, que con su guerra popular irregular frenó la pesada ofensiva del realismo español dirigido desde Lima, porque muchas veces fueron decisiones y planes locales y aislados incluso los que aportaron a una estrategia mayor. La entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, cumpliéndose 159 años de la muerte del general San Martín. Remedios, remedios, remedios,
San Martín está loco por ti, a pesar de que tú eres más pequeña. Sin tu amor él no puede más vivir. Es un hombre que trabaja mucho, mucho, pues América quiere liberar. Andará por todos lados a caballo, pero a ti te quiere conquistar. Enamorado, enamorado, y contigo se quiere casar. Remeditos, 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 dile que sí, y tu mano le dará. Bolero de Remedios, Kevin Johansen, para la asombrosa excursión de samba en Yapeyú. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. Como Belgrano, un general que llevaba su biblioteca al campo de batalla, ¿no? Él cruzó los Andes con su biblioteca, con una biblioteca de campaña. Él llevó la biblioteca a todas partes. Y en esto de estar contando historias, a mí me encanta contar una que tiene que ver con un San Martín genio, que recurre a otro genio, pero con el que estaba distanciado en su momento para llegar a Lima. Un buen día él ve que el ejército que tiene para llegar a Perú está viejo o avejentado, golpeado, cruzó los Andes, tuvo 3 batallas en Chile terribles. Sí, con derrotas. Sí. Con derrotas inclusive. Y un montón de otras historias menores que generalmente no se cuentan. El cruce de los Andes no se hizo por un solo paso, se utilizaron 4 o 5, y en esos 4 o 5 pasos, y en esos 4 o 5 pasos, cada vez que el ejército llegaba a Chile, libraba batallas, combates pequeños. O sea, la verdad que el ejército estaba muy trajinado, claro, ¿no? Claro. Combatía con focos que los estaban esperando. Y él sabía que no llegaba con el mejor ejército, con su mejor potencial. Y entonces recurre nada más y nada menos que a Monteagudo. Él había estado muy cercano a Monteagudo, pero Monteagudo finalmente genera un matrimonio político con Alvear, que lo va a terminar separando de San Martín, al ser Alvear el principal traidor en su momento de la causa sanmartiniana. Pero San Martín lo necesita y lo manda a buscar. Le dice que olvidemos el pasado y que de acá en adelante el tipo se va a encargar de la imprenta. Distribuían el diario. Cuando el diario llegaba a Lima, los tipos decían, pará, se vienen con todo. Cruzaron los Andes, rompieron la resistencia realista en Chile y nos están destrozando la flota que los sale a enfrentar, y las batallas nunca habían existido. La guerra de Zapa, antes de cruzar los Andes, con todos los mapuches generando exactamente lo mismo. Bueno, se vienen, van a pasar por acá, porque la guerra de Zapa fue decir que venían por el sur y en realidad era del centro al norte el formato que tenía el cruce de los Andes. Entonces confundieron con una guerra de comunicación a todos los realistas. Ahí hay un genio que excede la espada, que va más allá de todo y que tiene que ver con un político, bueno, formidable. Por eso el diario de Monteagudo es una referencia cuando uno habla de guerras comunicacionales y de estrategias comunicacionales en el siglo XX, adelantado 150 años. La Iglesia exalta a sus héroes y en la gloria del Bernini anticipa en la tierra el júbilo de los pueblos cuando hay hombres que ofrendan sus vidas en santidad, en verdad y en justicia por sus hermanos. Hemos en este instante entonces de agradecer a Dios el que allá hayan llegado a esta tierra las cenizas de estos hombres, gracias al impulso y al espíritu de cristianismo de nuestro presidente de la República, don Juan Domingo Perón. Hemos de dar gracias a Dios de tener un ministro de guerra que aceptó esta insinuación de traer los restos de los padres de San Martín y con ahínco digno de un grande argentino y de soldado entregó la realización de esta empresa al noble Instituto Nacional Sanmartiniano,
y con grandes esfuerzos y con sacrificios ignorados ha logrado el que después de vencer grandes dificultades llegue aquí este polvo sagrado. Y pues los hijos no encuentran mayor gloria que vivir junto al corazón de sus padres, decidme si hay empresa más grande y gloriosa para este pueblo que alecciona al mundo entero con esta actitud de piedad y de culto a sus muertos, de haberse esforzado para que el corazón hecho ceniza y el corazón de la madre y del padre de San Martín vivan eternamente unidos en este suelo en donde su hijo ha granjeado una trayectoria inmortal para esta gran patria argentina. Ceremonia de repatriación de restos de los padres de San Martín. Hay que tener en cuenta al general San Martín, no tan solo como el militar, sino que hay que tenerlo en cuenta también como el docente permanente en lo que hace a la necesidad de encontrar la liberación del hombre a partir de su reconciliación aquí en la tierra, entre la comunidad, y reencontrarnos también con Dios, fuente de toda razón y justicia. Este fue el mensaje permanente de nuestro libertador. Y es por eso que hemos enarbolado nuevamente sus banderas. Yo quiero traer a colación algunos pensamientos del general San Martín referente a la unidad nacional, que pareciera que algunos argentinos lamentablemente hemos olvidado. Y tengo la autoridad moral más que suficiente para hacer referencia a este tema. Yo estoy aquí como presidente de ustedes, como un hermano más de ustedes, después de muchos años de lucha, de sacrificio, de madrugadas heladas y de veranos calientes en los desiertos de mi provincia y de mi patria. Y yo traigo ese pensamiento del general San Martín, que decía, entre otras cosas, festejando el cese de las hostilidades entre Güemes y Rondó, en base a una proclama. General San Martín expresaba: el general Rondó, esta proclama era en Mendoza, y le decía a los mendocinos: mendocinos, 1000 veces viva nuestra patria. Y tantas otras, los buenos americanos, no hablaba en términos de argentinos, sino de americanos, ya hacía referencia a la integración latinoamericana. Repito, mendocinos, 1000 veces viva nuestra patria, y tantas otras, los buenos americanos que saben hacer en obsequio de ella el mayor sacrificio. Y escuchen, hermanos argentinos, lo que decía San Martín: unidos somos invencibles. Carlos Saúl Menem en el 139 aniversario de la muerte del general San Martín. Yo creo que el desafío más grande es poder encarnar a un héroe, pero que al mismo tiempo era un hombre de carne y hueso. Porque yo tengo una teoría, que no sé si ustedes compartirán conmigo, a lo mejor José Pablo vos la compartís. Toda la vida han querido presentarnos a estos hombres arquetípicos de la construcción de la patria como seres inmaculados, como si fueran de mármol, como si no fueran al baño tal vez, ¿no es cierto? O sea, seres que eran casi irreales. Y yo creo que atrás de eso hay también una estrategia de que todos creamos que es imposible y que solamente superhéroes pueden hacer las cosas. Y yo creo que todos los hombres y mujeres que aman profundamente a la patria
y que desarrollan aptitudes para defenderla, cualquiera sea el lugar que les toque desempeñar, tienen la aptitud para librar todas las pequeñas batallas que por la patria se deben librar. Por supuesto, cuando uno se encuentra con hombres de la personalidad de un San Martín, de un Belgrano, también es el tamaño de las batallas que dan, el tamaño de la personalidad. Pero creo que, en definitiva, el gran desafío va a poder ser mostrarle a todos los argentinos y al mundo que un hombre de carne y hueso pudo emprender la tarea de liberar no solamente a su patria, sino a Chile, al Perú, en una travesía que tal vez él leyó en las escuelas militares de España, como Aníbal también cuando atravesó los Alpes para intentar el tema de vencer a los romanos. Aníbal no tuvo éxito, pero San Martín sí lo tuvo. Y realmente creo que hoy esto que estás emprendiendo, Tristán, que estamos emprendiendo desde la televisión pública, es un desafío que tenemos no solamente para San Martín, sino para lograr transmitir nuestra historia y nuestra cultura del mismo modo que los grandes países desarrollados transfieren su cultura, sus victorias y sus batallas a través de las novelas y de dar carnadura humana a cada uno de esos intérpretes. Creo que este es el gran desafío, de no mostrar personajes engolados, de no mostrar una historia que no resulta creíble porque no son seres humanos de carne y hueso. Yo creo que el gran desafío es ese, y es eso lo que los convierte en grandes, es que siendo hombres de carne y hueso, como nosotros, pudieron realizar grandes empresas, lejos, como algunos creen, de minimizarlos, mostrarlos realmente como fueron, los engrandece aún más. 20 de mayo de 2009, Cristina Fernández de Kirchner en la presentación del rodaje del film Revolución, el cruce de los Andes. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Nos vamos después de, escuchar tanto hablar de San Martín y quedarnos nosotros con tantas ganas de seguir hablando de él. La discusión con Sarmiento en Boulogne-sur-Mer, qué sé yo, la verdad que hay tantas cosas para hablar. Todos los fantasmas de Guayaquil, todos. Sí. La filmación del Santo de la Espada. Sí, muy interesante. Que no deja de ser el San Martín del bronce que nos morfamos durante tanto tiempo sin saber que
qué sé yo, Halcón le llevaría una cabeza, o que el tipo hablaba castizo, ¿no? Porque se crió en esa lengua. Sí, y la reiteración de una invitación desde otro lado, desde la radio al Museo Histórico Nacional, porque si vos querés refrescar tus conocimientos sobre San Martín o ver un poco más sobre San Martín, está muy bien organizado y en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Si algún día sos de otro lugar y andás por Buenos Aires, date una vuelta por el Museo Histórico Nacional. Bueno, esto fue todo. La invitación es la de siempre, a escuchar Archivo Nacional los lunes de 1 a 2 de la mañana, y si no, en la cuenta de Facebook Archivo Nacional, ahí está este programa y todos los que hicimos, de la mano de la producción de Mica Polak, la grabación de Nacho Guglielmi y la edición de Diego Rosato. Nos volvemos a encontrar. Chau. Llega el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Del Plata, Mendoza, de Santiago la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. El Señor de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Grande fue cuando el sol de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La libertad, a su sombra la patria se agranda, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y libres de los pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra, de la patria que alumbra ¡Señores! ¡Son ustedes los mejores hombres con los que he luchado! ¡La gloria es vuestra! ¡A reponerse para los festejos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra